Y bueno, pues ahora me cabe el placer de presentar, aunque muchos de ustedes ya la conocen sobradamente, a Victoria Sotocaba, que es profesora titular del Departamento de Historia del Arte de la UNED. Victoria, compañera desde hace muchos años y querida amiga, ha trabajado en distintas líneas de investigación que en apariencia no tienen mucho que ver unas con otras. Después de una tesis sobre barroco y sobre arquitecturas efímeras, ha trabajado sobre todo sobre jardines, la historia de los jardines, con publicaciones realmente interesantísimas, como Jardines del Clasicismo y el Romanticismo, El Jardín Paisajista, que se publicó en Nerea en 1993. También sobre la obra de Narciso Pascual y Colomer y el Marqués de Salamanca, ese palacio en Recoleto es tan sumamente interesante. Y luego tiene otros campos de investigación y de trabajo que se ciñen también más a arquitectura o sobre todo también a patrimonio cultural. Pero sobre todo es autora de una monografía que viene muy bien al caso en este momento, que es Van Gogh, La fuerza del color, que se publicó en 2003, y hay también otra monografía suya interesantísima sobre Modigliani, que en algún momento también retomaremos y le pediremos ayuda para eso. Así que yo le agradezco mucho que haya cedido a participar en este curso, sobre todo con un tema que creo que domina, controla y yo pienso que le ha gustado reflexionar de nuevo sobre él. Así que Van Gogh, el hombre que camina. Bien, gracias, Victoria. Muchísimas gracias, María Dolores. Gracias, por supuesto, a todos los responsables de la Thyssen para que hagan posible este curso. Y, desde luego, este curso no sería posible sin ustedes. Me ha hecho muchísima ilusión ver caras conocidas del curso de la semana pasada de Jardines de la Granja. La verdad es que yo les agradezco ese entusiasmo. Yo y el resto de los profesores de la UNED. Bien, yo voy a pronunciar Van Gogh tranquilamente, sin ningún problema. Entonces, vamos a ver bueno, pues unas ideas nada más, porque el tema es muy amplio. En enero de 1874, años antes de que Van Gogh decidiera ser pintor, escribía lo siguiente a su hermano Theo. Decía: trata de caminar lo más que puedas y guarda amor por la naturaleza. Ese es el camino verdadero para entender más y más el arte. Los pintores entienden a la naturaleza y la aman y nos enseñan a verla. Si alguien encuentra el verdadero amor a la naturaleza, podrá encontrar belleza donde quiera. En el largo epistolario que el pintor dirigió a su hermano Theo, esta cita es una de las primeras en la que de forma rotunda relaciona el interés por la naturaleza, la captación del paisaje y el caminar, una de las actividades que con más frecuencia realizó a lo largo de su vida. No me estoy refiriendo al arte del paseo, no me estoy refiriendo a un simple ejercicio físico, nada más alejado del interés del pintor. Me refiero a un caminar real, pero también a un caminar más vital, a un tránsito de un lugar a otro, en el que Van Gogh consiguió una perfecta comunión con la naturaleza. Viajaba constantemente, su vida es un continuo recorrido de su Brabante natal a Londres, a París, a Ámsterdam, a las tierras pobres y mineras de la Baja Bélgica, del Borinage, o al sur de Francia, al Midi y más tarde a la zona norte próxima a París, a Auvers-sur-Oise. De hecho, escribió: siempre siento que soy un viajero yendo a algún lugar y a algún destino. Siempre y siempre, en este continuo ir y transitar, desde su época de La Haya, las caminatas le resultan agradables, pues incluso paseando bajo la lluvia insiste en la belleza. Cuando realmente se ama la naturaleza, se encuentra belleza en todas partes. En Londres estuvo en junio de 1873, de junio de 1873 a mayo de 1875, con la intención de formarse como marchante en la Galería Goupil.
y a partir del verano de 1876 como profesor en un pensionado y predicador en una parroquia metodista. De Inglaterra le asombran los parques, pues son distintos a los de Holanda y Bélgica, y además comenta, está permitido pasear. Sus cartas a Theo desde Londres están repletas de referencias al paisaje de los parques y jardines, de las flores, cuya abundancia no ha visto en ninguna otra parte, pero también se detienen en mencionar los árboles, los castaños, los manzanos, una gran llanura cubierta de hierba, con robles y retama, escenas que descubre en su caminar y dibuja, y confiesa a su hermano, paseo mucho, paseo todo lo que puedo. Llega a recordar lo siguiente en otra de sus cartas de 1876. En una ocasión fui a Brighton, a pie. Siempre pienso en ese viaje con placer. En ese año, en Reigate, le cuenta a su hermano los paseos que da por la región costera y le describe el paisaje. Hace de la contemplación de su entorno y de la naturaleza su horizonte vital. El trayecto que va de Reigate a Londres y en el que debe tomar un tren es todo un paseo, según escribe y añade. Por la tarde llegué a Canterbury. Llegué incluso más lejos, llegué cerca de algunos grandes árboles, hayas y olmos, al lado de un pequeño estanque y allí descansé. Por la mañana, desde el amanecer, a las 3:30, los pájaros empezaron a cantar. Volví a ponerme en marcha. A esa hora es agradable caminar. A las 4 de la mañana, Van Gogh continuó su excursión ya de regreso y reconoce que para llegar a la casa donde se alojaba tuvo que hacer toda una caminata de un extremo a otro de la ciudad, más de 10 millas a 20 minutos por milla. Un año después, en Eton, y en otra de sus cartas escribe: esta tarde he dado un paseo porque realmente necesitaba impresiones. Y la correspondencia de 1877 está salpicada de referencias a las nieblas y brumas del paisaje, a la luz del crepúsculo, a las nubes grises, el escenario donde se recortan los árboles, las casas y los hombres. Van Gogh siempre necesitó esas impresiones, especialmente las del paisaje, los elementos vivos del mundo vegetal, a los que refiere siempre por muy minúsculos y ramplones que sean, referencias que nunca abandonará y que en su larga correspondencia llegan hasta sus últimas cartas, cuando se detenga a comentar a su madre y a su hermana que está absorbido en su trabajo por los trigales sobre un fondo de colinas, refiriéndose sin ninguna duda al trigal sobre el que vuelan los cuervos, la que hasta hace poco se consideró una de sus últimas obras. La insistencia en el caminar forma parte de la iconografía del artista holandés. Sus paisajes están llenos de caminos y en ellos está el hombre que camina. Nada mejor que iniciar esta charla con el conocido y polémico cuadro que vemos en la imagen, El artista camino del trabajo, o El pintor en el camino a Tarascón, pintado en julio de 1888, una obra destruida durante la Segunda Guerra Mundial que, como muchas otras, fue carbonizada en los ataques que Hitler dirigió al arte moderno. Sin embargo, todavía hoy la autoría de este cuadro es discutida, a pesar de que Vincent escribió sobre él en una de las cartas a Theo. Le dice: aquí está un borrador de un autorretrato donde voy cargado con cajas, pinceles y lienzos camino a Tarascón, proporcionándole además un pequeño apunte muy similar al dibujo a tinta china fechado en julio de 1888, conocido como El camino a Tarascón, con un hombre que camina. Sea o no el cuadro de Van Gogh, el artista camino del trabajo es, como señala Tony Arraquejo, un auténtico Van Gogh, pues es la imagen que el mundo contemporáneo se ha formado del artista holandés. La imagen de un Van Gogh vagabundo del mundo, peregrino del arte y que busca incansables sitios donde inspirarse, cosas que pintar y que va errante, cargado con su maleta llena de colores. No es de extrañar que Van Gogh se pintara a sí mismo camino del trabajo, alejándose de la ciudad para encontrar sitios apropiados, rincones que le impresionaran,
para pintar en solitario. Se trata de una rutina que casi es un ritual matutino y que constantemente comenta en sus cartas a Teo. Es la emoción, la sinceridad con la que vivo la naturaleza lo que guía mi mano. Hay veces que incluso esta emoción es tan fuerte que trabajo sin notar que estoy trabajando. Una emoción que le lleva a captar cualquier visión de la naturaleza y a superar el durísimo verano de 1888, cuando su escasez de medios económicos se hizo acuciante, debido a la difícil situación que atravesaba su hermano Teo, su mentor, quien le mantenía y quien estaba en aquellos momentos a punto de abandonar su trabajo en la Galería Goupil de París. Vincent tuvo que ahorrar al máximo en pintura y en lienzos y pasó a elaborar una significativa producción de dibujos. Pero también tuvo que hacer una vida de ermitaño, penosa y de continuadas carencias, sin poder permitirse pagar un transporte a Tarascón, la localidad francesa que tanto le atraía por ser el escenario de una de sus novelas favoritas, Tartarín de Tarascón, de Alphonse Daudet. Tarascón es una localidad a 20 kilómetros de Arles, un trayecto que hoy podemos hacer en autobús o en tren, pero que en 1888 se realizaba en carruaje, como la diligencia que vemos. El pintor haría el trayecto a pie, pero se permitió un guiño a ese transporte más cómodo que partía de la ciudad de Arles en el siguiente lienzo que vemos, que es la diligencia de Tarascón, realizado ya en el otoño de aquel año y motivo explicado en una de las cartas a su hermano y en la que le recuerda la queja que el protagonista Tartarín tiene sobre esta vieja diligencia. Un tipo de transporte que tenía sus días contados ante la poderosa invasión que el ferrocarril estaba cometiendo en la geografía francesa durante el último tercio del siglo XIX. Y no debe extrañarnos que para un hombre que camina, esta nueva forma de viajar sobre un camino de hierro no sea un aspecto habitual en su pintura. El ferrocarril y las estaciones fueron ensalzados por los impresionistas, por su vapor y sus reflejos atmosféricos. Fueron imágenes recurrentes desde Edouard Manet y motivo de crítica si recordamos el vagón de tercera clase de Honoré Daumier. Todos los pintores de Europa reflejaron en sus lienzos el impacto que produjo el ferrocarril en el paisaje, fuera en el campo o fuera en la ciudad. Van Gogh no queda excluido, pues un dibujo y 2 lienzos recogen 3 imágenes de aquellos trenes que superaban la vertiginosa velocidad de 20 kilómetros por hora. El dibujo es La Croix de Montmajour a pluma y tinta. Lo realiza apenas llegado a Arles en febrero de 1888, vista que describe a su amigo Émile Bernard por carta, precisando que el campo de trigo está recién cosechado, que hay viñedos y que ha incluido unas figuras microscópicas de campesinos y un pequeño tren que corre a través del campo. Además de este bucólico paisaje o dibujo, Van Gogh recoge el ferrocarril, el símbolo de la modernización e industrialización, tan solo en 2 ocasiones más, en 2 cuadros interesantísimos. El primero, se llama Vagones de ferrocarril, es también de ese mismo año, 1888, y fue pintado en Arles. No se trata de un tren, sino de una serie de vehículos o vagones estacionados, ya que en Arles se encontraba uno de los talleres principales de la compañía PLM, la compañía que cubría el trayecto de París-Lyon-Méditerranée, y que, tras consultar con un especialista, el doctor Guillermo Bas, menciona o me lanza la hipótesis de que lo que Van Gogh pintó realmente es parte de los talleres con algunos coches de viajeros esperando una reparación. Vagones de primera y segunda clase de mediados del siglo XIX y que los considera auténticos retratos de vagones de ferrocarril. No aparecen como en otros casos que con el vapor, el humo, etcétera, no se ven. Es un motivo raro en la pintura, ya que no se trata de un tren en movimiento, en plena campiña, ni de una estación, como reflejaron los pintores coetáneos al artista holandés, sino de un rincón de una instalación industrial poco visto, como pudiera deducirse además por el poste de telégrafos o una torre de vigilancia que vemos al fondo del cuadro.
De alguna manera, se trata de una captación similar a la diligencia de Tarascón, sin animal de carga, en reposo y al lado de la posada. Muy próxima, evidentemente, todo a los lugares habituales del artista y dentro de una localidad muy pequeña como era Arles. Hay que tener en cuenta que la Casa Amarilla, donde viviría Van Gogh, estaba muy cerca de la estación y de las líneas férreas que parten de Arles hacia el sur, no muy lejos de estos talleres que vemos. Otros motivos o vistas de sus cuadros, como el puente de Langlois, están también en esta misma dirección al sur. El otro lienzo que se ocupa del ferrocarril es este paisaje con carro en primer plano y tren al fondo, realizado en Auvergne el año de su muerte en 1890. En realidad representa un tren de la Compagnie de l'Ouest a su paso por la localidad. Con otra voluntad estética y en otro escenario, este convoy, estos vagones, eran los mismos que pintaba Monet en la estación de Saint-Lazare, pues allí salían los trenes de esta compañía ferroviaria. El paisaje que recoge Van Gogh puede ser una vista de cualquier parte del pueblo, pues el sitio donde se hospedaba, que era el Auberge Ravoux, estaba muy cerca de las vías y también cerca de la estación. Son tan solo dos ejemplos más de la contemplación del entorno característica del artista, de su pasión por reflejar la naturaleza, y no podemos deducir que por estos escasos ejemplos Van Gogh fuera crítico con el progreso y el desarrollo que destrozaba, digamos, el mundo natural o el paisaje. Más bien parece, por alguno de los comentarios de sus cartas, que el nuevo transporte se integra de forma armoniosa en el paisaje, que le sirve de diálogo expresivo con las formas naturales, con el campo y de contrapunto a su búsqueda anímica del color. Y finalmente, que el nuevo transporte es perfectamente compatible con su actividad favorita, los paseos y las largas caminatas, con su horizonte vital. De hecho, este paisaje contiene los objetos o los elementos más reiterados de su iconografía: el carro de tracción animal y el camino. Se trata de dos fundamentos de su identidad desde que 10 años antes decidiera ser pintor y ocuparse de lo más significativo de un caminante, y desde luego hay que referirse al camino. Van Gogh es un pintor de caminos desde sus inicios. Nos lo deja bien claro en sus apuntes y dibujos, como el que vemos, este camino a las afueras de La Haya, que nos presenta la plenitud de su país natal, la llanura, la carretera solitaria, también como esta carretera en el campo del mismo año, que son calzadas bordeadas de una débil vegetación invernal y en las que apenas se asoma un caminante también y casi siempre solitario. La infancia de Vincent fue triste y sus comienzos como artistas muy indecisos. El pintor siempre confesará los malos recuerdos de sus primeros años dentro de una familia en extremo puritana, una época que califica como fría y estéril, y de sus cartas se deduce que los mejores momentos estuvieron presididos por la naturaleza y la vida campestre, por los paseos a través de las llanuras de cultivos. Pero no nos encontraremos en sus primeros dibujos y apuntes una naturaleza explosiva o un paisaje frondoso, sino la realidad que él mismo contempló en un clima y un ambiente duro. El pintor recoge un mundo que es sinónimo de la dureza y de la fatiga de los hombres y de las clases trabajadoras, aquellas a las que quiso evangelizar, un grupo compuesto de aldeanos, campesinos, mineros, cargadores, hombres postrados, inmersos en un paisaje desolador. Los cargadores de Burden es un mundo manchado de hollín y alejado de la naturaleza, un mundo minero que describe con sus viviendas miserables, cito textualmente, con algunos árboles muertos, hileras de arbustos, montones de basura y cenizas, montañas de carbón inutilizable, una naturaleza yerma y desierta que en sus primeras composiciones se integran figuras que portean, que cargan, que caminan, que están muy en relación con la admiración que Van Gogh tenía por la escuela, por los paisajistas de la Escuela de La Haya. Pero fue en ese contexto de dificultad y miseria donde afianzó su convencimiento por el dibujo y la pintura cuando decidió ser artista y marchar a Bruselas
en octubre de 1880. Allí se matriculó en la Academia de Bellas Artes y conoció a Van Rappard, un profesor de pintura con quien mantuvo igualmente una interesante correspondencia. Con su ayuda empezó a dibujar de manera autodidacta, estudiando láminas de arte, libros de perspectiva y de anatomía, trabajo que calificó como una batalla dura y difícil, pero que pronto transformó en un sistemático aprendizaje al natural, dibujos a lápiz y pluma complementados a veces con la acuarela. Son dibujos de tipos, de figuras humanas en actitudes y poses espontáneas en sus quehaceres diarios, así como imágenes urbanas de los alrededores de Bruselas, de la casa familiar en Etten, de las localidades de la playa y las playas cercanas como las de Benningen, de la que tiene muchas acuarelas. Dibujar al natural era un postulado que conoció en su primera juventud, cuando estudiaba en las escuelas de secundaria bajo las enseñanzas del profesor Huysmans. En esta figura deberían encontrarse los orígenes del interés de Vincent por dibujar y tomar apuntes del natural, porque se trata de algo muy común en la didáctica holandesa para la enseñanza de la pintura. Como muy bien se recoge en el estudio que el comisario de la exposición, Juan Ángel López Manzanares, realiza en el catálogo Impresionismo y aire libre, la práctica de la pintura au plein air se retrotrae en Holanda hasta el siglo XVII, que es la verdadera precursora de la pintura al aire libre. Una artista e historiadora holandés, Karel van Mander, en el año de 1604, es quien anima a los pintores a abandonar el taller y la ciudad para pasear por el campo, donde encontrar motivos para luego crear los cuadros de paisajes. Y más tarde, unos cuantos años después, otro holandés, Samuel van Hoogstraten, repite el consejo. Penetrad, dice, pues, jóvenes pintores, en el interior de los bosques o subid a lo alto de las colinas para pintar vistas distantes o la tupida vegetación, o tomad apuntes de la variada naturaleza en vuestros cuadernos de croquis, utilizando lápices y tizas. Señala López Manzanares que ambos consejos fueron seguidos por los paisajistas holandeses y, desde luego, por Vincent van Gogh, especialmente cuando se trasladó a La Haya a comienzos de 1882 y conoció de primera mano a los integrantes de la Escuela de La Haya, un grupo de pintores que formularon durante la segunda mitad del siglo XIX la transición al realismo, con una pintura dedicada al paisaje, con elementos de carácter social y connotaciones melancólicas. Vincent quedó subyugado por esta pintura y su influencia se hizo notar en esta muchacha, en el bosque de agosto de 1882, un paisaje otoñal, también de atmósfera melancólica, que explica a su hermano en una carta. Dice, se puede respirar en él, caminar por él y oler el bosque. Pero Van Gogh practicó una pintura al exterior, tal y como aconsejaban los teóricos holandeses del barroco, no solo durante sus primeros años de aprendizaje, sino durante todo su recorrido artístico desde 1880 hasta su final en 1890. Una década que fue clave en la evolución de la pintura de paisaje, con el triunfo y la difusión del impresionismo, cuyos integrantes hicieron de la pintura al aire libre el sello de su estética. Sin embargo, los pintores impresionistas se apasionaron por la ciudad y el progreso, y el pintor holandés, en sus comienzos, admira, sin embargo, el paisajismo anterior, el de la escuela de Barbizon, comentándole en una carta a su hermano que los artistas del bosque de Fontainebleau significaban para él una historia sublime. Siempre se ha insistido en la importancia que toda una serie de teóricos como Carl Gustav Carus o John Ruskin tuvieron en la pintura de paisaje al aire libre. Ruskin recomendaba a los jóvenes pintores a ser humildes y rigurosos al seguir los pasos de la naturaleza y los trazos del dedo de Dios. Deben acudir a la naturaleza sin ninguna reserva en su corazón y caminar con ella laboriosa y confiadamente.
Sin embargo, nunca se ha mencionado el impacto que pudo haber tenido en el triunfo del plein air y del paisaje de la segunda mitad del siglo XIX, la fascinante obra del filósofo americano de la naturaleza, Henry David Thoreau, el autor de La desobediencia civil, su obra más conocida y que le llevaría a la cárcel. Thoreau escribió dos obras consideradas como las raíces del movimiento naturalista, los orígenes o los embriones de lo que luego sería el movimiento ecologista. Estas dos obras son la primera, Walden, o La vida en los bosques, publicada en 1854, que es un alegato sobre la vida solitaria que él llevó en el bosque, al aire libre, escribiendo sus vivencias, un ensayo en el que intentó demostrar que la vida en la naturaleza es la verdadera vida del hombre libre. El otro texto es Walking, publicado póstumamente en 1861 y traducido hoy al castellano como Pasear o Caminar. Es una obra muy breve, 20 páginas nada más, y es su obra más popular. Es un ensayo que enaltece la idea del deambular por los bosques y la vida en armonía con la naturaleza, que se inicia con el siguiente párrafo. Quisiera hablar a favor de la naturaleza, de la libertad absoluta, y lo agreste, en contraposición a la libertad y la cultura meramente civil, considerar al ser humano como un habitante o una parte integral de la naturaleza más que como un miembro de la sociedad. Thoreau realiza o teoriza sobre el arte de caminar, o sea, de dar paseos, algo inherente al hombre libre y cuyo destino debe ser los campos y los bosques, donde puede descubrir las posibilidades del paisaje. Entre el paisaje y la villa están los caminos, y el paisajista usa figuras humanas para indicar el camino. El pensamiento de Thoreau tuvo cierta repercusión en la literatura europea de finales del siglo XIX, como Tolstoy, pero fue en Gran Bretaña donde más incidieron sus obras, hasta el punto de que en 1890 se publica su primera biografía, popularizándose ya su figura. De alguna forma fue un agradecimiento al primer americano ecologista, pues fue Thoreau quien introdujo las ideas de Ruskin en Norteamérica, ya que estaba interesado también en el arte, mencionando sus escritos, especialmente Las piedras de Venecia y esos dos tomos que antes citaba el profesor López Manzanares de Modern Paintings. En Inglaterra, las ideas de Thoreau significaron una reflexión complementaria a la era de la industrialización y a las afirmaciones de Marx y Engels, para quienes el mundo natural era el producto de la industria y del estado de la sociedad. Thoreau añadía algo que trascendía el mundo natural, y era lo salvaje del bosque. Bien, está todavía por sopesar el calado de esta figura en la cultura europea del siglo XIX y en, digamos, la plástica del paisaje. De hecho, solo en Inglaterra de las últimas décadas de esta centuria y en algunos intelectuales de Europa se encuentran rastros. Pero lo que sí se produce es el coincidir en que la observación y el amor a la naturaleza solo se consigue por una acción, el caminar del artista, del pintor para Ruskin, del hombre libre para Thoreau. Guillermo Solana, en el catálogo de la exposición de este impresionismo y aire libre, afirma algo que está en relación con lo que acabo de decir, que el plenairismo, el aire libre, era un poderoso eslogan y algo más, representaba un auténtico credo estético y ético, un credo de inspiración naturalista que desde mi punto de vista algo tiene que ver con la filosofía de Thoreau, que vio en los bosques una auténtica verdad de la naturaleza, una revelación. De hecho, Thoreau menciona también la mano de Dios, como Ruskin, en sus textos. Y que Van Gogh, mejor que ningún otro artista, buscó en la naturaleza una revelación superior de la verdad. Y en muchas de sus cartas encontramos párrafos que describen el paisaje que ve y que captan sus lienzos, que se acomodan perfectamente con parte o las ideas o el ideario del teórico americano. Y desde luego ambos coinciden en un verbo, coinciden aunque no se conocieran para nada.
lógicamente, además no coincidían cronológicamente, pero que coinciden en algo que es muy tajante. Un término es pasear, caminar. El hombre es un ser que camina, es su diferencia, es lo que le hace libre y es lo que le hace artista. Así que volvamos a Van Gogh, a quien hemos dejado en La Haya a comienzos de 1882, tomando apuntes al natural en un aprendizaje autodidacta, caminando por senderos, caminos y carreteras, en un paseo por el llano y plano paisaje holandés, captando los márgenes de árboles, las figuras solitarias y el transporte ancestral. El carro de tracción animal, que durante los años siguientes dibujará insistentemente la lenta carreta en la nieve, la carretilla del hombre, del campesino, un modelo hombre, animal y carro que con variantes serán fieles personajes de sus composiciones francesas, en el calor del Midi o en la primavera de Aubert. Pero si hay una figura que representa a la perfección al hombre que camina, es la del sembrador, un tema que en Van Gogh es un auténtico leitmotiv, un emblema y un tributo de su sincera admiración por Jean-François Millet, pintor al que cita desde sus primeras cartas a Theo, y un asunto que reproduce hasta sus últimos meses de su estancia en el Midi, elaborando una perfecta secuencia de su evolución plástica desde sus primeras composiciones, apuntes y estudios de corte académico, como vemos en estas dos imágenes. La imagen de un campesino con el brazo extendido y arrojando la simiente sobre los surcos del campo fue una de las visiones agrícolas preferidas por Vincent. Efectivamente, pertenece a su iconografía, pero hay que tener en cuenta que forma parte de la poética y de la cultura del momento. Desde los años 30 del siglo XIX, la figura del campesino, como la del segador, son las imágenes líricas preferidas por los poetas. Desde los años 40, Víctor Hugo, de quien el pintor era un entusiasta, se convierte en el mejor mentor para entender la pasión de la lírica por los temas campesinos y agrícolas. Era un telón de fondo para el pintor. La secuencia de sus sembradores llegan hasta sus increíbles texturas cromáticas, como esta del sol poniente, que inicia en Arles y que comenta su hermano Theo. Imagino al hombre que debo pintar, aplastado por el calor tórrido de la época de la cosecha, rodeado totalmente por el mediodía. También realiza muchas variantes en el otoño del año de 1888, sin olvidar nunca, evidentemente, el referente miletiano en este tema que realiza Saint-Remy, que es el sembrador según Millet. Van Gogh inició un análisis del entorno agrícola y de la vida rural que le rodeaba hacia 1883, realizando esbozos, apuntes y dibujos de los campos de trigo y de las gavillas amontonadas. Y en una carta a su hermano se declaró pintor de campesinos, pues se sentía en su ambiente pintando al aire libre tanto sembradores y recogedores de patatas, casas con tejados de paja, paisajes en los que los árboles justifican el esfuerzo de una pluma minuciosa con algunos toques de color, como vemos aquí, o como estas dos composiciones que en realidad son el esquema barroco, es decir, de lo que es el esquema del paisaje tradicional de la pintura barroca holandesa e inglesa, en la serie de álamos con una carretera o un camino en el centro. Y si hay un carro, pues mejor, porque entonces ya coge el modelo que da Obama. Caminos que le recordaban también a Van Gogh, estos caminos, como comentan sus cartas, el suyo propio, el largo camino que le quedaba ante los problemas compositivos, la captación de luz y el empleo de los colores. Van Gogh era consciente y reconocía la falta de destreza que tenía, la falta de preparación, la falta de conocimientos, en suma. Pero él persiste en su empeño y en la práctica autodidacta y marcha a Amberes en busca de marchantes que puedan comprar sus obras. Se matricula en la Escuela de Bellas Artes y entonces allí conoce el bullicio urbano, hasta que en marzo de 1886 viaja a París, que es uno de los acontecimientos más importantes de su carrera artística. Su empeño de formarse como pintor
le llevó nuevamente a matricularse en un estudio de un artista, en este caso en el estudio de Fernand Cormon, el conocido Atelier Cormon. Más ejemplos, vale. El conocido Atelier Cormon, donde estudiaron Toulouse-Lautrec y Émile Bernard, entre otros. Cormon era un pintor parisino de renombre, característico del realismo académico, famoso por sus decoraciones murales y temas de historia, con temas y con asuntos que algunos a mí realmente me fascinan. Caín huyendo con su familia del castigo de Jehová. Es un lienzo inmenso. Entonces, es un poco el tipo de pintura que imperaba en la cultura oficial del momento. He elegido este cuadro precisamente no es el tipo de pintura que imperaba, digamos, más bien las mitologías. He escogido este porque refleja la grandilocuencia de la época y porque para la pintura de historia, tan del gusto todavía en la década de los 80, este cuadro introduce un registro completamente distinto, que es el de la prehistoria. En unos momentos, además, en que en los años 80 empiezan a descubrirse las pinturas paleolíticas, de las cuevas paleolíticas. Entonces, como no hay documentación, pues, en fin, se hace una recreación realmente curiosa e interesante. Bueno, eso habría que estudiarlo, cómo incide el descubrimiento de algunos del mundo prehistórico en la pintura y en otras cosas más. Bien, lo que quería decir es que además este cuadro tiene un subtítulo que son unos versos de Víctor Hugo que Van Gogh conocía muy bien y que comenta a su hermano Theo. Pero en el estudio de Cormon, Van Gogh tenía ahí una losa dura y es que debía ejercitar el dibujo copiando de escayolas y de yesos clásicos modelos, por lo que enseguida va a abandonar las clases, como ocurrió en las academias y escuelas anteriores, y pasa a trabajar, como él mismo escribe y le cuenta a su hermano, de solo y a mi gusto. De tal manera que lo que hace es bucear de forma sistemática en el paisaje urbano, usando ahora el color. Ha salido del estudio y va a recoger perspectivas de calles y casas de los barrios, especialmente de Montmartre, donde vivía, que es entonces una zona de extrarradio que lentamente se va a ir urbanizando, pero que estaba llena de molinos y de huertas, que todavía las encuentra Van Gogh, y que las reproduce en lienzos, demostrando una adaptación modélica a la pintura parisina en boga. Además, en París tiene la oportunidad de conocer a Claude Monet, Alfred Sisley, Auguste Renoir y a Camille Pissarro. París le dio la ocasión de reflejar a los paseantes por los bulevares, las plazas y los jardines. Y este pequeño rasguño realizado en 1887 en París, que es una pareja de paseo, muñecos minúsculos entre hierbas y flores que semejan a grandes margaritas o girasoles, parece premonitorio de su siguiente viaje, de su nuevo rumbo, de su constante caminar. También es un anticipo del gusto que tendrá en adelante por componer los jardines que visita y que antaño tanto le gustaron en Inglaterra. Su obsesión son las flores, pues representan colores y hace estudios de amapolas rojas, acianos, azules, miosotas, rosas blancas, crisantemos amarillos, flores que encuentran en los jardines y en las huertas e invernaderos de la zona de Montmartre. Sus numerosos bodegones florales, que no he traído, lo demuestran, pero también sus vistas del parque Vosges d'Argenson, que realiza en la primavera de 1887. Sin embargo, a pesar de que pues va evolucionando, Van Gogh no se siente a gusto con las composiciones puntillistas. El 20 de febrero de 1888
emprende un viaje a Marsella, abandonando París. El pintor necesita sosiego, tal y como escribe a su hermano, para recobrar la calma y el aplomo. No había residido ni 2 años en París, pero en la ciudad, en la capital gala, lo que sí es que había conseguido absorber las lecciones y técnicas de la pintura más renovadora del momento, eliminando la factura y las composiciones de su etapa holandesa y enriqueciendo sus obras con un color dominante y enfrentado. También en París había conocido a los más importantes artistas plásticos, y entre ellos a Paul Gauguin, con quien había iniciado amistad. Y hoy, pues en esta charla no vamos a hablar de esa amistad eléctrica, pero evidentemente no se puede obviar la mención. Pero antes de trasladarnos al Midi, Van Gogh dejó una serie de lienzos que se erigen en símbolos del título de esta charla. Metáforas del hombre que camina a pie y que convierte su calzado en el bodegón moderno más revolucionario y sorprendente. La serie de lienzos que realiza de botas, zapatos o zuecos son un canto a la dura y difícil realidad cotidiana, algo que le acompañó toda la vida, pero son también la expresión genuina de la verdad, de lo real, en tanto en cuanto no hay engaño, no hay idealización y ni siquiera hay tradición académica. Tan solo la capacidad del artista de aprehender esa modestia, esa mera realidad cotidiana, es lo que interesa. No hay belleza, tampoco hay falsedad. Se ha escrito que estos bodegones son una de las exaltaciones más sutiles y mágicas de la modestia. Las imágenes hablan de esa modestia, de la sinceridad del artista, de sus recursos temáticos, los de un artista pobre y mísero, en exceso, al que le gustaba caminar y que se consideraba un pintor peregrino. Alusión a lo errabundo, al peregrinar, que también se encuentra en las primeras páginas de Caminar de la obra citada de Thoreau. Es el calzado del artista, ejecutados después de una larga caminata por las calles de París, con las suelas desgastadas, el cuero o la piel flácida, la horma deformada, captados desde un punto de vista alto, desde la posición superior de la mirada del pintor. Según el pintor François Goussy, compañero de Van Gogh en la Academia de Cormont, uno de los pares de zapatos fueron adquiridos por el artista en un mercadillo y para gastarlos los compró para gastarlos y para utilizarlos en sus naturalezas muertas se los puso y se dio un paseo de 2 horas. Consiguió llenarlos de barro y así transmitir el sentimiento auténtico de una naturaleza muerta. Los zuecos de madera también se reiteran desde sus comienzos, pues es el calzado de los protagonistas de sus primeros dibujos y composiciones de su país natal, el calzado de los campesinos que van por la nieve, por el barro helado o por el campo encharcado de lluvia. Y lo repetiría en Arles en 1888 con los colores del Midi. Cuando el filósofo alemán Heidegger pronunció una serie de conferencias sobre el arte entre los años de 1935 y 1936, que darían lugar a un libro, a un texto que se llama El origen de la obra de arte, publicado en 1950, se fijó en el par de botas de Van Gogh para argumentar su defensa de lo primordial y lo sensible frente a lo ornamental y la frivolidad. Califica el cuadro de célebre y ve en los viejos zapatos el signo del mundo campesino, del artista y de la vida del campo en plena era preindustrial. Décadas después, esta idea sería rebatida por Meyer Safiro, quien, en su libro El bodegón como objeto personal, verían las botas no un calzado de un campesino, sino de un Van Gogh completamente urbano. Bien, pero volvamos a ese febrero de 1888, cuando Van Gogh se encuentra ya en Arles, un pintor que sigue comprometido con la pintura al aire libre y para quien el clima de la Provenza le va a permitir ejercer durante todo el año al exterior, una ventaja que no tenía en París ni en su país natal. La luz del sol, el azul intenso del cielo y el colorido paisaje del Midi le arrastran a una febril actividad de apuntes, dibujos y lienzos, tanto de los campos de olivos como de Montmayor, que es una antigua abadía en ruinas, como de una localidad pesquera próxima, se va a la costa, se va a las playas,
pero realmente lo que le apasionó desde la primavera fueron los huertos frutales en plena floración, los ciruelos, los albaricoques, los árboles, los cerezos, un conjunto que explica: los árboles están en flor y quisiera hacer un vergel de Provenza de una alegría monstruosa. Este optimismo de la primera mitad del año es patente en la serie de jardines que recoge versiones en un principio del parque de la ciudad donde vive, un lugar apacible donde capta visitantes y paseantes, un espacio siempre surcado por un camino, un tema, el del jardín, que va a continuar cultivando au plein air en los años sucesivos. Pues el jardín es un parque, un pequeño bosque domesticado que le proporciona un variado y coherente sistema cromático de verdes y donde dice sentirse bien. En París desaparecieron los colores oscuros, las tonalidades ocres y terrosas de sus comienzos para privilegiar el colorido de los impresionistas y posimpresionistas, adoptando el estilo de unos y de otros de una forma peculiar y poco ortodoxa. Pero en el Midi empieza a utilizar el color como vehículo expresivo, pues los colores son vulnerables, cambiantes, una razón que le lleva a emplearlos crudos y de forma atrevida. Su estilo se transforma, se intensifica y se hace vulnerable a partir de su difícil convivencia con Paul Gauguin en la Casa Amarilla. Ambos trabajaron al aire libre, con sus respectivos caballetes, en el Paseo de los Alicamps durante muchas horas, pues ambos estaban interesados en la perspectiva que originaba la avenida central, enmarcada por altísimos árboles. Se influyeron recíprocamente. Van Gogh lo testimonia en esta obra, en la serie dedicada a este pequeño paseo de Arles, composiciones muy cromáticas y en las que refleja la serie de sarcófagos que flanqueaban el paseo central, pues se trata de un antiguo cementerio romano que Van Gogh explica en una carta. Estos troncos de árboles como pilares bordean una avenida donde están a derecha e izquierda alineadas viejas tumbas romanas de un lila azul. Luego el suelo está cubierto como de un tapiz por una capa espesa de hojas anaranjadas y amarillas caídas. Habría que pensar si la representación de este antiguo cementerio romano conlleva un mensaje del pintor, una alusión a la vida y a la muerte como un camino ineludible. Poco sabemos de su pensamiento sobre el trance final, pero sí que su estado mental a finales de 1888 se agrava, que la convivencia con Gauguin es caótica y que acaba cortándose una oreja. Los vecinos de Arles exigieron por escrito al alcalde que ingresaran al loco pelirrojo y el 8 de mayo de 1889 el pintor ingresa en el Hospital de Saint-Paul de Masson, cerca de Saint-Rémy. Abatido, el optimismo de sus huertos florales y tupidos parques anteriores desaparece. Su pincelada se enerva, se agita, se curva como una llama encendida, con energía y con ritmo, una fórmula que vemos en la serie que dedica al jardín del asilo mental donde estaba recluido, pero que alcanza su cenit en la noche estrellada que pinta allí en junio de 1889. Entre las creaciones más genuinas de Van Gogh, por su fuerza expresiva, están sus nocturnos y noches estrelladas, realizadas también au plein air y también a la belle étoile, o sea, las dos cosas, por la noche. Hizo nocturnos de enclaves urbanos de Arles, como la terraza de un café, cuando empezó a interesarse por las noches, confesando: a menudo pienso que la noche es más viva y rica que el color del día. La fascinación que sentía por estos nocturnos le hacía ejecutar las composiciones durante la misma noche, in situ, tal y como comenta su hermano. Me divierte enormemente pintar la noche del natural. Sé que lo normal es sacar un boceto de la noche y luego pintarlo durante el día, pero a mí me gusta hacerlo en el momento. Y así realizó La noche estrellada sobre el Ródano, un año antes, en septiembre de 1888. Para ejecutarla tuvo que ir a las playas cercanas a la ciudad de Arles, ponerse un sombrero de paja en el que tenía que poner una serie de velas para buscar los colores. Van Gogh sigue siendo el hombre que camina. En Saint-Rémy, internado, su caminar va parejo a sus alucinaciones, ya que La noche estrellada no fue acabada in situ, no pudo, la debió de pintar desde su ventana del hospital o bien la extrajo de su memoria. Y en Saint-Rémy elaboró
internado, en una de las paráfrasis más inquietantes de lo que puede ser el paseo. Para distraerle de su convalecencia, su hermano Theo le enviaba láminas y una de ellas fue un grabado de Gustave Doré con una escena carcelaria que Vicent posiblemente nunca llegó a conocer ni a presenciar. Era una estampa que le sirvió de base para realizar esta composición, la ronda de presos, que se trata del interminable o casi eterno recorrido de los prisioneros durante una hora al día, un paseo en círculo dentro de un patio estrecho, encajonado entre altos muros, una escena claustrofóbica que se identifica con las obsesiones del pintor enclaustrado en un manicomio. Se han considerado que esa figura central, ese hombre que mira hacia el espectador, es su autorretrato. Un mes después de esta obra, Vincent piensa que la locura, como una maldición, gravita sobre su persona. Piensa en la muerte. Por consejo de su hermano, acepta regresar a París e instalarse en una localidad próxima, Auvers-sur-Oise, donde pasará sus últimos meses y donde realizará sus últimas composiciones de paisajes, ahora más genuino y vanguardista que nunca. En Camino con ciprés, bajo cielo estrellado, hace que la naturaleza se desintegre al ritmo de las líneas ondulantes y giratorias para enmarcar un ciprés, un paisaje en el que no olvida sus iconografías recurrentes, el camino, el transporte, un coche con un caballo blanco y dos figuras que pasean. Y composición a la que añade uno de los elementos que más apreció del mundo agrario, los campos de trigo. Pero los caminos y senderos tan precisos de antaño ahora se bifurcan. No queda nada de dibujo, todo es color, pinceladas que engullen a la figura, atrapándola en trazos que concentran todos los elementos naturales, incluido el cielo. Un sendero que se pierde en los trigales en un increíble paisaje de contrastes. Bajo la silueta de los cuervos encontramos el anuncio de un final que es del final de un largo camino. Nada más.